cuento, les cuento que estamos con la profesora de historia Flavia Cigarría. Muy ¿Lo bien, leí Cigarría, bien? muy Cigarría. Porque bueno, estamos en una semana de mayo, estamos acá todos con la cintita celeste y blanca, y nos vino a contar un poco sobre, ¿sobre qué, Flavia? Perdón, primero te pregunto, ¿vos de qué sos? ¿Team té o team whisky? No entré todavía en el whisky, chicas. Soy más del té, podría decir por descarte, pero también del mate, la cerveza. Todo porque son todavía jóvenes. Vos decís falta, que bueno, ya empezaste con la la cerveza, madurar, cuando madura se convierte bien, en whisky. estoy en ese paso de la vida, podríamos decir. Todavía en la cerveza. Bueno, chicas, primero gracias por invitarme. Nada más apasionante que hablar de la Revolución de Mayo, ¿no? Bueno. Y mucho más si tenemos que empezar a pensar en términos de la perspectiva de género o de las mujeres en la Revolución de Mayo. Que ahora también quiero saber un poco qué conocen, pero yo pensaba que brevemente encuadrar a estas mujeres en un proceso que tiene una duración bastante prolongada, ¿no? Quizá en la escuela solíamos estudiar la Semana de Mayo, un día, pero en realidad es un proceso que es bastante convulsionado, que tiene muchas contradicciones, que tiene distintos proyectos en su interior y que viene gestándose, podríamos pensar, de unos años antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé cuánto quieren profundizar en esa Revolución de Mayo o empezar a pensar en esas mujeres. En las mujeres. En las mujeres. Sí, sí, nos gustaría. Bien, yo les traje algunos conceptos como para poder problematizar un poco más, como que sean una puerta de entrada para pensar en este proceso. Dale, ¿sí? Como yo les decía, bueno, el proceso de la Revolución es aquel que empieza a romper los vínculos con la corona española. Con lo cual, cuando hablamos de las mujeres, estamos pensando en mujeres de la etapa colonial o de la sociedad colonial, que es una sociedad de castas. Sí, y tal cual. Las mujeres eran ninguneadas totalmente. Para la casa, la comida, los muy niños. Caseras, muy de la idea del hogar, pero el punto es de qué mujeres hablamos cuando hablamos de las mujeres. Es una categoría inmensa y mucho más para pensar. Actualmente y en ese proceso hay un concepto que es la interseccionalidad que nos permitiría pensar, ¿es lo mismo lo que le pasaba a una mujer criolla que a una mujer parda, que a una mujer negra? No, que una para esclava? nada. Bien, si actualmente, digamos, podemos observar que todas somos oprimidas en nuestro género, aún más le tenemos que sumar a una situación de casta, ¿no? Decimos que es una sociedad de castas. Entonces, bueno, no es lo mismo lo que le pasaba a una criolla. Bueno, no era lo mismo Mariquita Sánchez de Thompson que la que vendía velas. Tal cual. La que era esclava. Tal cual. Yo les traje una fuente, por ejemplo, no hace falta, yo me vine con muchas cosas, me di cuenta, que justamente una de las cosas que planteabas, bueno, sobre ese cuerpo de la mujer, muchas veces utilizada casi como un animal de carga, esta mujer en situación de esclavitud, además sifilizada, y ella va a ser la que después... ¿Qué significa podríamos... Ay, no me sale. Sifilizada. Yo se los voy a leer. Yo no quería leer, pero se los voy a leer, porque es cortito. Les traje cosas cortitas. Ustedes me retan, si no. Bueno. Susana Dillon nos pregunta, digamos, ¿de dónde vinieron las tan mentadas mazamorreras, lavanderas, empanaderas porteñas? Las mujeres jóvenes, niñas aún, eran entregadas para la procreación al reproductor ejemplar masculino que debía reunir características de fuerza y aguante para el trabajo más rudo. El patrón era el dueño del cuerpo y de la vida de cada esclavo. El señor es quien contagiará a la negra, a veces todavía virgen, por puro gozo. Sifilizada de tal manera, la negra pasaría a contaminar a Dios y al mundo. Claro. Las negras esclavas eran, cuando jóvenes, animal de carga y de reproducción, ya en el cafetal, ya en el cañaveral, ya en la casa grande o en las minas. Claro. Tal cual. Perdón que arrancamos así como tan bajón, podríamos pensar, pero sí hay algo de eso que también continúa, ¿no? En el presente. Digo, siempre es la mujer la que carga con, y nunca en el hombre... ¿no? Pienso un poco en mujeres que están en situación de prostitución, digo, como para pensar en vínculos con ese pasado. Ellas son, ¿no? Las que, ojo, cuídate. ¿Alguien les transmitió? Sí, claro. ¿No? La infección. Y de esos no se habla nunca. Y no. Bueno, qué sé yo, por ahora me viene en la cabeza, por ahí más adelante, de que
que de la Semana de Mayo, pero bueno, Urquiza es un ejemplar de que tuvo no sé qué cantidad de hijos por todos y lados. no se sabe ni siquiera cuáles eran las madres, ¿no? No, tal cual. Porque tenían que estar todas a su disposición. Bien. Bueno, me parece que quizá nos va a permitir, como estas categorías, problematizar un poco más la historia de las mujeres. Ahora yo las quiero llevar a otra pregunta más. A ver. Cuando yo les digo... Esto es un examen. Y pongo nota o me pagan con té, también puede ser que me traigan té, cerveza, ahí tecito calentito, o que me lleven al camino del whisky. Okay. Una pregunta que me parece que es interesante pensar es ¿qué es lo que suele trascender o qué es lo que solemos asociar cuando hablamos de las mujeres en la Revolución de Mayo? ¿O quiénes? Y yo asocio a las mujeres fuertes que trabajaron para la revolución, bien, o sea, que estaban ahí con el paragüita, digamos, ¿no? ¿A quién, por ejemplo? Yo les digo la primera que haya trascendido, que se les venga a la mente. Bueno, que vos me hablaste de una. Sí, que trascendió, en realidad hay varias. Yo creo que yo soy admiradora de Macacha Güemes, que justamente no trascendió. Poco y nada se la conoce. Me parece que de Mariquita, Sánchez de Thompson, bueno, y con un montón de mujeres, himno, claro, pero lo que se habló pasa mucho es más. Que Mariquita era allá en Salta, ¿no? Mariquita era una mujer de la sociedad, sí, pero además ella estaba en las ¿cómo se llama? Tertulias. En las tertulias, pero tenía poder, era una mujer con poder. Bueno, porque venía de una clase social alta, ¿no? Igual en una época transgresora, Mariquita, o sea, rompe con el estereotipo, ¿no? Es una mujer muy insistente, se quiere casar con un tipo, se quiere volver a casar, digo, en su casa cobra un protagonismo. Pero yo un poco les decía esto porque sin ánimos de negar, yo me las traje, ¿no? Macacha Güemes, Juana Zurduy, María Remedios del Valle, Mariquita Sánchez de Thompson, sin ánimos de contraponerlas. Hay algo que a veces pienso que es una trampa del patriarcado, que las mujeres que hemos hecho, no somos responsables, pero que han trascendido, son aquellas mujeres que se han desempeñado en roles que son socialmente reconocidos hacia la masculinidad. Claro, eran ¿no? Tal cual, sí. Entonces hay que, digo, sin negar a estas personas, sin negar a esta fortaleza, a esta fuerza, reivindicar este corrimiento del estereotipo, ¿qué pasa con nosotras, con las mujeres que nos ocupamos de las tareas del cuidado, con las mujeres que nos ocupamos de la reproducción de la vida diaria? Porque cuando únicamente ponemos en valor en nuestro pasado aquellas mujeres con características o con acciones vinculadas, digo, levantadas por su masculinidad, y espero que se entienda esto, digamos, no en el mal sentido. Claro, no. Digamos, de hecho, Macacha era de las que iba a la trinchera, y si había que cocinar, o había que hacer de enfermera, o había que hacer lo que eso es lo que terminamos poniendo más en valor que las tareas diarias, las tareas de cuidado, las mujeres que estuvieron en la guerra sosteniendo a los heridos, limpiando, cocinando, lavando, o bancando la olla. Entonces, ahí hay algo que es interesante, porque cuando hoy pensamos en reivindicar y tener el reconocimiento y la visibilidad de las tareas de cuidado, porque todavía no podemos negar que en la actualidad la mayor carga de esas tareas son sobre nuestros cuerpos, bueno, con el pasado también tenemos que hacer lo mismo. Porque una de las características que tiene estudiar la historia de las mujeres, lo va a decir Gerda Lerner, que es una historiadora que se especializa en el patriarcado, dice, bueno, esta historia transforma a las mujeres que la estudian. Es realmente una práctica emancipadora estudiar la historia de las mujeres. Tal cual. El punto es que no solo podemos estudiar la historia en términos individuales o de grandes personajes, sino poder recuperar también los vínculos, las relaciones de poder que existían, las tareas que hacían, y no solo por ahí levantar o darle valor, y insisto en esto de no contraponer, no estamos diciendo que esas mujeres no sean merecedoras de todo nuestro homenaje, ¿no? Sí. Pero también hacernos esa otra pregunta que me parece que es interesante. Gerda Lerner va a decir, por ejemplo, que durante toda nuestra vida la historia se nos fue negada por ser mujeres y que teníamos solo un ojo abierto, que era la visión masculina. Claro.
no podemos tapar ese ojo y abrir otro, porque también sería una visión, yo digo, como supletoria de esa historia, ¿no? Como, bueno, estudio la Revolución de Mayo y un día hablo de Macacha Güemes. Sino que hay que abrir ambos ojos y poder entender la profundidad de esas relaciones y de ese entramado. Es cierto. Sí. Bueno, digamos que a través de la historia, digamos, hubieron otras mujeres y no tan fuertes que trascendieron también. O quizás eran muy fuertes también, ¿no? No, quiero decir, cuando hablo de la fuerza, hablo de la fuerza física, sí, ¿no? Porque ir a luchar no es una cosa sencilla de una mujer, digamos, común. Claro, pero estaría normal, mostrando, ¿no?, el lado masculino de la mujer, ¿no? Que es lo que está diciendo en todo caso Flavia, ¿no? Que quizá no es un lado masculino, sino es lo que lo que la masculinidad reivindica. Entonces, no reivindicar solo eso. Claro, ¿no? Claro. No permitirnos caer en la idea de que si no, la tarea que hacemos la mayoría no es fuerte, no es significativa, ¿no? Y obvio que me imagino que haber estado al frente de la batalla no debe ser algo. Pero también cuidar a los heridos y alimentar a los heridos tampoco debe haber sido una tarea para nada sencilla. No, para nada. ¿Qué sé yo? Ahora se me vino a la cabeza, por ejemplo, las mujeres que en Mendoza cosieron las banderas y los uniformes para San Martín. Sí. Era una tarea de mujer, pero también tuvo su valor, digo, porque si ellas no lo hubieran hecho, no sé si hubieran conseguido esos uniformes, esa bandera. Bueno, por eso yo reivindico la Macacha, porque ella también hacía, cocinaba, curaba heridos, pero también se quedaba a cargo de la gobernación cuando el hermano tenía que viajar, ¿no? Sí, por eso para mí ahí la clave es como no es que es una cosa o la otra. No es una cosa contraponer y no, con la porque otra. Incluso si traspasamos esto a la actualidad, tenemos la mujer que se ocupa de todo, porque solo se encarga sola de su hogar, porque está sola con sus hijos, por la razón que sea, por elección o por circunstancias de la vida, y sale adelante con todo eso. Hay otras mujeres que eligen estar en pareja y llevar a cabo todo esto de que es la crianza de los hijos y demás en pareja. Son decisiones también, pero digo, me parece que trasladarlo ahora, las mujeres también ocupan varios roles y varias masculinidades y femenidades. Bien. Me queda un ratito nada. Sí, ¿vos querías leer algo? Yo quería leerles algo como para no cerrar, sino abrir, ¿no?, y redondear al mismo tiempo. Dale. Voy a saltear como para ser más cortita. Es un texto de Susana Dillon, que ya la mencioné, que va a decir lo siguiente. En las campañas de Belgrano se habla de las niñas Ayohuma, por darles un nombre. Pero niñas eran las hijas de reconocidas familias, solteras, honradas y de posición. Las de Ayohuma fueron soldaderas, representantes de la gleba doliente, las que ayudaron a morir, las que curaron a los heridos, las que apagaron la sed terrible del campo de batalla, entre maldiciones, palabrotas y gemidos de moribundos. Voy a saltear un poco. Se agotó el siglo XIX, que fue el de las revoluciones, y llegó el XX, que fomentó las dictaduras. Las mujeres siguieron peleando en las universidades, en las calles, en las fábricas, en sus casas. Cayeron y se levantaron, desaparecieron y fueron brutalmente asesinadas. Las mujeres siguieron girando en la gran ronda de América sangrante, desde la negra más humilde hasta la blanca más heroica, pasando por las indias en permanente exterminio. A la gran página, todavía negada, la tenemos que escribir nosotras, como dice María Elena Walsh en su Rebeldía, aunque nos amordacen con cañones. Muy bien, muy bueno eso, muy bueno. Me gustó. Es muy cierto todo lo que decís. Sí, y me parece que recoger algo de ese legado, ¿no?, de no entender a la historia como algo muerto de nuestro pasado, sino poder recuperar nuestras reivindicaciones desde la soberanía, pero también como mujeres. Mira, ¿no? Mientras vos leías eso, ¿sabés de qué me acordé? De cuando hablamos en Malvinas, ¿te acordás que solo 17 mujeres fueron reconocidas como
como veteranas y habían tenido, y muchas más, muchísimas, que no las reconocieron, y que ¿qué actividad habían tenido? La de ser enfermeras, la de cuidado, ¿no? Digo, que todavía están luchando por ser reconocidas. Sí. No sé, algo que me acordé ahora. Bueno, vamos a cerrar este segmento con Calle 13, Dale. Latinoamericanos.